para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios y más concretamente con el Evangelio de San Juan, porque como habéis tenido 2 semanas de vacaciones, que dicen menos mal que Adolfo no viene y hoy Orenga nos ha dicho esto y Luis nos ha dicho lo otro. Interesantísimo como siempre, ¿no? Porque, vamos, me consta por algunas preguntas que me han hecho y por lo que yo sé que ha sido interesante. Entonces nosotros vamos a retomar el tema de San Juan donde lo habíamos dejado. Os acordaréis que acabábamos de ver con detalle la resurrección de Lázaro, ¿no? ¿Qué pasó o qué consecuencias trajo la resurrección de Lázaro? Que decidieron, ya lo leíamos hace 3 semanas, que desde ese momento la decisión de matar a Jesús estaba tomada. Hombre, ya está bien, es que este tío no pasa de incordiar, sino que encima ha un muerto. Pero bueno, a ver, ¿esto qué? Y la decisión de matar a Jesús después de la resurrección de Lázaro. Pero, y ahí nos quedábamos, Caifás, astuto, saca la aprobación de la sentencia. Leemos o releemos el versículo último que leímos en la última sesión. Es capítulo 11 y leemos 49 y 50. Uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, no os dais cuenta de que nos conviene que nunca un solo hombre por el pueblo antes que perezca la nación entera. Él barre para su lugar, ¿no? Lo que él quiere es llevar eso, ¿no? Pero dice el evangelista que fue una profecía como pontífice. Obviamente no puede ser una profecía en sentido directo, pues Dios no pudo mover a Caifás a pronunciar sentencia contra Jesús. Es propiamente una indicación providencial de su muerte. Uno por todos. Seguimos leyendo. 51 y 52. Esto no lo dijo por propia iniciativa, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Esto es, Jesús hasta Semana Santa ya no andará en público. Él sabe lo que han fraguado, él sabe que ya han decidido su muerte. La decisión de darle muerte se tratará de buscar la ocasión, pero desde aquel día buscaban cómo darle muerte. Seguimos leyendo. Desde aquel momento decidieron matarlo. Por eso Jesús no andaba ya públicamente entre los judíos, sino que se fue a una región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Esto es, Efraín, que es uno de los hijos de José, que fue uno de los que tiene parte en la tierra prometida. Si nosotros viéramos ahora el reparto de la tierra prometida, nos daríamos cuenta a qué se refiere con este Efraín. Es la parte que le correspondió a Efraín, el hijo de José. Y es justo efectivamente en Judea, cerca de Judea, ¿no? Es significativo, ¿no? Y que también Juan requita que estaba cerca la Pascua. Sería, como apuntamos, la última Pascua judía y la primera de la nueva alianza, en la que el cordero inmolado va a ser él. Seguimos leyendo. Bueno, mejor digo, que al decretar su busca y captura, la gente decía: ¿vendrá la fiesta? ¿No vendrá la fiesta? Surgen los comentarios. Leemos.
Estaba próxima la Pascua de los judíos y muchos de la región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para celebrar los ritos de purificación. Buscaban a Jesús en el templo y se decían: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían ordenado que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase para prenderlo. Claro, o sea, ya habían tomado la decisión, lo que quieren es pillarlo y difunden este recado. Si alguno lo ve, que nos lo diga, hay que cogerlo, ¿no? Ciertamente, una vez más, la fe es un misterio. Muchos entonces no creyeron, y después, y hoy. Ahí van unos botones de muestra sobre la resurrección de Lázaro. Dice Strauss: es una interpretación mítica, esto de la resurrección de un hombre, de Lázaro, o Renan, que también era quien era, dice que era un piadoso fraude, y Hermüller dice que simplemente es increíble. Pero resulta que fue escrito por testigos que quienes niegan no lo hacen por dificultades del relato, o porque no esté claro, sino porque son a prioristas, y como a priori dicen imposible, pues no hay nada que arreglar, ¿no? Algunos alegan que los sinópticos no nos lo dicen, ni sí hablan de otras resurrecciones, como el hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo, pero que no cuentan esta de Lázaro. ¿Por qué? Porque los sinópticos no nos cuentan la resurrección de Lázaro. Pues a los discípulos del Bautista, cuando vienen a preguntar, se les dice, Mateo, leo yo, Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Seguramente, como dice Lagrange, primero, Lázaro era de familia principal. Segundo, la resurrección fue lo que más indignó a los enemigos. La causa determinante de su sentencia, como sabemos. Y de haberlo escrito Mateo, Marcos o Lucas, no podrían haber causado problemas a parientes y amigos de Lázaro, que aún vivían, pero Juan no. Juan puede contarlo tranquilamente porque escribe al final del siglo I. Puede decirlo, igual que otras cosas, como por ejemplo que tiró de espada en el huerto, en el prendimiento, y el nombre del que le cortó la oreja, que era Malco, un discípulo, ¿no? O sea, uno de los servidores del pontífice. Y que los sinópticos no cuentan. Ahora, a tantos años vista, el peligro de represalias ha desaparecido. Entonces, por estas causas, ya Juan puede contarlo con toda tranquilidad. Y con esto, con este capítulo de la resurrección de Lázaro, pasamos a un nuevo capítulo del Evangelio de San Juan, ¿no? Al capítulo 12. Y ahí, en este capítulo, vamos a encontrar la unción en Betania, la entrada triunfal en Jerusalén, el anuncio de su glorificación y muerte, la incredulidad de los judíos y la necesidad de creer en Jesús. La escena la precisa claramente por Juan, la de la unción me refiero, y tiene lugar 6 días antes y la entrada un día después. Los sinópticos meten todo en un contexto de la última semana sin más detalles cronológicos. Es verdad que los 4 evangelistas narran la pasión y muerte, es verdad, sin embargo, cada uno, adaptándose a su tiempo, primero lo cuenta de una manera, otros lo cuentan con más detalle, otros con menos detalle. En el caso de los sinópticos, van a lo que van, particularmente Mateo, lo que le interesa es resaltar el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero muchísimos detalles que sí nos cuenta San Juan en la época de los 3 sinópticos no se escriben. Dice, por ejemplo, para los que tomáis nota, voy a leerla yo también para no haceros cambiar, la de Mateo. Mateo en 26, 1, 2 dice: cuando acabó todas estas enseñanzas, Jesús dijo a sus discípulos: como sabéis,
dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Vamos a leer ya los primeros versículos y comentando desde el Evangelio de San Juan. Lo tenéis en 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume auténtico de nardo de mucho precio, ungió los pies de Jesús y se los enjugó con los cabellos. La casa se llenó del aroma del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque él se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa, robaba de lo que se depositaba en ella. Pero Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura lo habrá reservado, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Pero a mí no siempre me tendréis. Vamos viendo ya que todo ocurre bajo el signo de la cruz. Déjala, porque ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. Habla de la unción para la sepultura, claro. Jesús es semejante en todo a los hombres, excepto en el pecado. Lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Y en este sentido teme terriblemente la crueldad que se aproxima. Es como tú, es como yo. Y no le pasa desapercibido lo que se le viene encima, ¿no? Teme terriblemente. Alma turbada, lo veremos. Si el grano de trigo no muere, es la hora del juicio de este mundo. Cuando yo sea levantado en alto, es una página, a partir de aquí, digna de ser meditada en profundidad, ¿no? Propia para ser meditada, como digo, con todo lo que conlleva. Y metiéndonos un poco en las tripas de Jesús. ¿Qué se le viene encima? ¿Qué va a pasar? Él lo ve todo. Es más clarividente que ninguno de cualquier hombre, ¿no? Dice Lucas, cuando el otro pasaje, el ungir a los invitados era bastante normal, y os recuerdo, voy a leerla yo, aunque podéis tomar nota, Lucas 7, 45, 46, en casa de Simón el fariseo. Dice Lucas: y volviéndose a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No derramé este aceite sobre mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Volvemos al pasaje de María, la hermana de Lázaro. Nos dice que María tomó una libra de nardo puro, unos 330 gramos, que en un valor del salario de entonces, de un año, era el salario completo de un año de un obrero. Marcos dice que darían por él 300 denarios, teniendo en cuenta que un denario es igual a la jornada de un día. O sea que el perfume se las traía, ¿no? Y de ahí que protestaran los discípulos, eso dicen los sinópticos. Pero Juan precisa, lo hemos leído, que el instigador fue Judas y que no lo dijo por los pobres precisamente. La historia se repite. Ya han pasado 21 siglos y tendremos las preguntas típicas. ¿Por qué la Iglesia, no decimos que no deba ser pobre, pero de verdad quien así habla lo dice a favor de los pobres? Yo siempre digo lo mismo. Preguntad a los que así argumentan: ¿cuánto das tú a los pobres? A ver qué respuesta encontraríamos. En esto, los sinópticos, concretamente Marcos, leedla porque si no la había leído todas, Marcos 14, del 5 al 9.
Marcos 14, del versillo 5 al 9. Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaba contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero se hablará también de lo que esta ha hecho para memoria suya. Efectivamente, y así será recordado. Y en estos momentos, recordando ese ungir a Cristo, poco antes de su muerte, estamos cumpliendo la profecía de Jesús. Dios se vuelca cuando un alma hace algo por él, cuando se queda sin algo por dárselo a él. Y esto, yo no digo que tengamos que hacerlo por la recompensa humana, pero lo es, porque no dejamos de ser humanos. A ver, ni que vengamos a Biblia, ni que vayamos a la exposición del Santísimo, ni que. Iríamos diciendo, es verdad que no lo hacemos por eso, pero lo que se nos olvida es lo que dicen en todo caso, aquí Jesús alabando a la que le ha ungido los pies, ¿no? Dijo algo con lo que anunciaba su muerte próxima. Pero a mí no siempre me tendréis. La resurrección de Lázaro, y no es extraño, tenía cada vez más repercusión entre la gente, pero también suscitaba más odio a los enemigos de Jesús. Por eso era necesario acabar con él. Sigamos leyendo de Juan 12, del 9 al 11. Gran multitud de judíos supo que Jesús estaba allí y acudieron, no solamente por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Determinaron entonces los pontífices matar también a Lázaro, pues por causa de este muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús. Claro, es que aquella presencia a todos los ojos en el pueblo, en cualquier sitio que fuera, era recordar quién había hecho eso, que si este hombre estaba muerto. Claro, por eso dicen que se lo quieren quitar a él también del medio. Seguimos con el pasaje, ¿no? La entrada triunfal a gritos es del Salmo 118, en Jerusalén me refiero. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con palmas y cumpliendo la Escritura, Jesús entró montado en un borriquillo, como había profetizado Zacarías. Dice Zacarías en el 9:9. ¿Alguien lo tiene? Salta de gozo, hija de Sión, de gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Eso. Sí. Mira tu rey que viene a ti, es justo y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, en un pollino, hijo de un asno. Cría de asna, el borriquito, ¿no? Sí. Claro, que entonces no lo entendieron sus discípulos. Pero ahí está el contemplativo Juan, el anciano, el que nos va a seguir contando la historia. En el capítulo 12 leemos ahora del 12 al 18. Al día siguiente, la gente que había ido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro, gritando: «Viva, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Y Jesús encontró un asno y se montó en él, según está escrito: «No temas, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un asno». ¿Sigo? Sí. Los discípulos no comprendieron estas cosas entonces,
pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas de él y que así habían ocurrido. Los que estuvieron presentes cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban ahora testimonio de ello. Por eso también la gente les salió al encuentro, pues se habían enterado de que había hecho este milagro. Los fariseos se dijeron: ¿veis que no adelantamos nada? Mirad cómo todo el mundo se va tras él. Perfecto. Se va tras de él. Eso es. Los judíos se desesperan, que se va todo el mundo con él, ¿no lo estáis viendo? Y no debe ser casual que nos ponga ahora, a continuación, el pasaje de los griegos, entre comillas, sobre todo conociendo a San Juan. Sigamos leyendo hasta el 22, del 12, 18, 22. Entre los que habían ido a Jerusalén para dar culto a Dios en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo fue a decir a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Perfecto, ¿no? Tal vez este episodio histórico, porque lo narra Juan, puede ser un apunte, una sugerencia y un símbolo de la universalidad de la Iglesia, de el seguimiento de Jesucristo de todas las razas y colores, la incorporación de los gentiles a Cristo. Buscando a Cristo, tal vez serían unos prosélitos que iban a Jerusalén, o sea, alguien que no siendo judíos, sí querían hacerse judíos. Estos son los prosélitos de lo que hablamos, ¿no? Que estarían en camino de ser del judaísmo y iban a ofrecer a Jerusalén, y mira por dónde se encuentra con el alboroto. ¿Por qué se lo dice o se lo dicen estos griegos a Felipe? Tal vez fue el primero con el que se toparon, pero por ignorancia o porque Andrés, que también es nombre griego, debía entender mejor, o porque le unirían lazos de paisanaje, ambos eran de Betsaida. El caso es que Felipe no resuelve y recurre, como cuando los panes, a Andrés. Y Jesús, viendo que van a él por el triunfo, por el momento de su entrada mesiánica, más que contestar, aprovecha para anunciar su glorificación por su muerte. Y Jesús anuncia su glorificación en esa terrible hora que en este momento empieza, porque aquí empieza la pasión. Leamos 12, 23 al 26. Jesús le respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me sirva, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre me honrará. Efectivamente, no se va a quedar sin recompensa. Si alguno me sirve, el Padre me honrará. Esta hora anunciada tantas veces por Cristo y que recoge San Juan en cantidad de pasajes, es inminente. Y con el símil del grano de trigo enseña la riqueza del fruto universal. También el que pierda su vida por él la encontrará. Su vida incruenta en tantos mártires hoy mismo, en tantos lugares del planeta, y mártires de la cruz de cada día, perdiendo la vida por abnegación, por sacrificio, por caridad. Los versículos siguientes estremecen. La cruz asusta, y también a Cristo, más por su perfecta, delicada e inteligente naturaleza humana, que es superior a cualquiera de nosotros. La imagen viva de la crueldad de esa hora que se le viene encima estremece. Estremece, y por supuesto que la turbación de Cristo no está al margen de su consentimiento.
pero ¿no sentiría como otro Getsemaní? Acerca de esto hay varias opiniones en el versículo 17, el siguiente, el 27. 12:27. Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a decir? ¿Pediré al Padre que me libre de esta hora? No, pues para eso precisamente he llegado a esta hora. Efectivamente, pero si precisamente para esto he venido, ¿no? Habida cuenta que signos y puntuaciones, como hemos dicho ya en otras ocasiones, no hay en los códices del siglo IV y siglo V. La más generalizada con las interrogaciones, la que hemos escuchado y que voy a decir, diré, Padre, líbrame de esta angustia. Y otros traducen, ¿qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta hora. Creo que en el fondo Jesús experimenta y acepta, pero siente ciertamente en la angustia. Esto lo dejan muy claro los comentaristas de Verbum Dei, ¿no? Que asiste un paralelismo con Getsemaní. Acordaos, dice, mi alma está triste hasta la muerte. En Getsemaní, aquí, mi alma se siente turbada. Y lo otro es casi calcado. ¿Pero qué diré? Líbreme de esta hora. Padre, dirá en el huerto, si es posible, pase de mí esta cáliz. Pero, y sigue diciendo lo mismo que aquí. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y aunque en Getsemaní ya se encuentra rostro en tierra, sudando sangre, se ve que pesó sobre Jesús la losa de esta hora. Eso es para tenerlo en cuenta también, cuando hemos hablado de la hora en San Juan, la hora de Jesús. No ha llegado mi hora. Está sembrado de citas el Evangelio de Juan haciendo alusión a la hora. Y acaba diciendo que esta es su hora, la de entregar su vida de este mundo al Padre. Y eso se ve que pesó sobre él. La cruz, queridos amigos, no perdió su sombrío lado humano. Daos cuenta, como cuando Pedro tira de espada en el huerto, se nota que pesa el cáliz que el Padre le da a beber. ¿Qué le dicen entonces? Vuelve la espada a su vaina. Si el Padre me da a beber esta copa amarga, ¿acaso no habré yo de beberla? Esto cuando sale a defenderle Pedro con la espada. La respuesta es la misma que la hora de la turbación, que la hora de sudor de sangre, ¿no? ¿Acaso no habré de beberla? Misterio de la redención, pero al mismo tiempo misterio del pecado. En Getsemaní un ángel tuvo que confortarle. Aquí la voz del Padre le acredita como Mesías divino, un Mesías doliente. Jesús, glorificado durante toda su vida, lo hará ahora también en su muerte. Dice el versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dijo una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. ¿Recordáis ahora lo que dijo? Entonces conoceréis que yo soy. Una nota trágica, tantos milagros y cuánta incredulidad, como veíamos en el prólogo de San Juan, que decíamos que era como un prólogo de su Evangelio, o un pórtico, o todo un resumen de su Evangelio, ¿no? Donde dice aquello de vino los suyos y los suyos no lo reconocieron. Pero sigamos leyendo, 34-35. La gente le dijo, nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece eternamente. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre debe ser levantado en alto? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les contestó, por poco tiempo está aún la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, que quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe dónde va. Hasta ahí, espera un poquito. Es la persistencia, la contumaz falta de fe de los suyos, del pueblo escogido, y que estaba constantemente profetizada.
pero se debe simplemente a su mala disposición. Aunque lo hubieran leído 20 veces en la sinagoga, aunque se lo hubieran explicado, que va, hemos tomado la decisión de creer que este tío, perdonad la expresión, no tiene nada que ver con el Mesías que esperamos, ¿no? Tenían la idea de hijo del hombre, que dio el profeta Daniel, imperio, honor, reino, pueblos, y un hijo de hombre que muere, pero bueno, ¿esto de qué va? Y pacientemente, una vez más, el Señor les exhorta con una metáfora a que crean antes de que sea demasiado tarde. Él siempre buscando, Él siempre buscando. Lo veremos cuando llegue la entrega de Judas al grupo que viene a perseguirlo, ¿no? Lo que hace y lo que dice, ya llegaremos en su momento, al momento de la pasión, de la entrega de Jesús. No le dice Judas, ni amiguete, ni dice, amigo, ¿a qué vienes? Mira si sabía él a lo que venía. Pero él siempre tira la caña hasta el último momento por si el empecatado quiere rectificar, ¿no? Sigamos leyendo, el 35 y el 36. Jesús les contestó: por poco tiempo está aún la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, que quien camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz para ser hijos de la luz. Dicho esto, se fue y se escondió de ellos. Perfecto, ¿no? Es difícil comprender la paciencia de Dios. Y es difícil conocer la presciencia o la ciencia anterior a el preconocimiento, el conocimiento previo. Y más difícil, y lo digo porque lo vamos a leer ahora, ¿no? Más difícil todavía si lo oímos en un lenguaje semita. Leamos del 37 al 41. 27 o 37. 37. A pesar de haber realizado Jesús tantas señales en presencia de ellos, no creían en él. Así se cumplía el oráculo que pronunció el profeta Isaías: Señor, ¿quién creyó en nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el poderío del Señor? Por eso no podían creer, porque yo también, dijo Isaías, les he cegado los ojos y les he encallecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo no los sané. Y yo los sané. Y yo no los sané. Y yo no los sané. Sí. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo... Hasta ahí, ya te acabamos a ver esto, ¿no? ¿Vosotros lo entendéis? Lo digo porque hay que explicarlo, hay que entrar en lo que dice el profeta, ¿no? Así que no podrían creer, como también Dios les ha cerrado los ojos, ha entorpecido su mente, para que no puedan ver y entender, y para que no se vuelvan a mí y yo los sane. Y esto, de entrada, te suena a contradicción, ¿no? Es el lenguaje semita, como te digo. Vamos por partes. Primero, Dios está fuera del tiempo, y su presciencia, o sea, saber lo que va a ocurrir antes de él, es infalible. Y dos, saber leer el semita y cambiar mentalmente nosotros, esto que hemos dicho más veces, Dios hace, por Dios permite. Intentaremos aproximarnos al modo de esta expresión semítica y su difícil interpretación, sabiendo que la Biblia no puede contradecirse y que Dios perdona siempre y quiere que todos se salven. Aunque para estos casos todo ejemplo es defectuoso, os voy a decir algo por si os sirve. Supongamos que A. Dios permite que veáis algo que va a suceder en la historia dentro de unos próximos días. B. Estáis en un hospital, el enfermo X se le ha soltado un tubo de oxígeno que solo la enfermera encargada del caso sabe conectar. C. Alguien dice a un presente: corre, avisa al celador
que llame a la enfermera. D. El celador, por mala disposición, no hace caso del aviso y se va al bar porque es la hora de su bocadillo. El enfermo muere, etcétera, etcétera. Ahora suponed que esto que habéis visto vosotros anticipadamente llega al momento en que ocurre, al momento histórico, y que hacéis de narrador, pero a este estilo, al estilo semita. Cuando vieseis que la persona del apartado C dice corre, avisa al celador, etcétera, etcétera, vosotros podríais decir sí, anda, corre, avisa al celador para que no haga caso por su mala disposición, pues se va a tomar el bocata. No sea que se entere la enfermera y la historia no se cumpla. Y como ya ocurrió para quien lo vio con antelación, el lenguaje se presta a esas dudas que suscita el texto. Es preciso, podríamos añadir, que esa persona desoiga y se vaya al bar para que se cumpla la historia. Culpable Dios. Repetimos, que es difícil comprender esto de la prescencia, ciencia previa, previo conocimiento de Dios. Y la introducción de Isaías ante la revelación de un Mesías doliente, hay que saber lo que dice Elías, el famoso capítulo 53, ¿no? La introducción es, por mala disposición, el siervo doliente es el Mesías, en él y en su obra está el brazo de Yahvé. Juan identifica a Jesús con el brazo de Yahvé, y por cualquier lugar aparece la divinidad de Cristo. Muchos creyeron en él, pero el respeto humano, el temor, leamos donde estábamos, del 42 al 43. Sin embargo, aún de entre los jefes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser echados de la sinagoga. Es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Perfecto, o sea, prefieren la honra que procede de los hombres a la gloria de Dios. Tal vez ahí, en estos de buena disposición, estarán un Nicodemo, un José de Arimatea, y como tantos hoy, tantos anónimos. Amaban en este caso, los que no los seguimos o no los siguen, la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero vemos que la incredulidad judía no fue total, y termina este capítulo como con una recapitulación de las enseñanzas de Jesús recogidas por Juan. Creer en Él es creer en quien le envió, y verle a Él, leed el 45. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Y Él es la luz que vino al mundo, y entonces no andaremos en tinieblas. Lo dice en el 46. Lee el 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. No siga la tiniebla. Si le rechazamos, tú solito te juzgas. Tú solito, te excluyes. Dice el siguiente, sigue leyendo. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre. Como el Padre me ha ordenado, perfectamente, ¿no? Dice, con este capítulo 13 podemos decir que comienza propiamente esa hora de las confidencias a las que tantas veces he hecho alusión, que es la pasión de Cristo, desde el capítulo 13 al 17. Ya sabemos que Juan no repite casi nada de los sinópticos, pero esto sí.
La pasión es narrada por los cuatro. Y notad algo de mucho interés. Si algún evangelista hubiera omitido la pasión, jamás habría sido San Juan, que tanto captó de lo que Jesús sentía por su obra primero, y que fue uno de los dos que siguieron a Jesús tras el prendimiento, y el único que estuvo al pie de la cruz. Por eso la inicia con aquellas enseñanzas y palabras íntimas en momentos tan trascendentales como fueron los de la última cena. La Pascua de la nueva y eterna alianza, aquellas emotivas enseñanzas de Jesús a sus íntimos amigos, porque empieza diciéndoles amigos, y al final acaba diciéndole queridísimos míos. Yo por eso lo llamo la hora de las confidencias. Es cuando en la cena, en la última cena, se pone de manifiesto todo lo que lleva el corazón de Jesús dentro. Emplea nada menos que 5 capítulos Juan para narrar la cena, y son el lavatorio de pies, el anuncio de la traición, el mandamiento nuevo, la oración sacerdotal, etcétera, etcétera. Pero Juan no narra la institución de la Eucaristía. Pero hombre, ¿cómo que se la ha comido? ¿Sabéis por qué? La Eucaristía era sobre lo que giraba toda la liturgia y la vida de los cristianos. Predicada, leída, sabida, sin dudas. Era tan sabido, tan vivido el valor de la fracción del pan, que nada nuevo podía decir Juan a finales del siglo I, cuando ya llevaba celebrándose más de 50 años. Baste recordar una cita de Hechos, que también para que toméis nota. Hechos 2:42, en donde se nos dice: todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían lo que tenían, oraban y se reunían para partir el pan. Es decir, desde el minuto cero, después de Cristo resucitado y ascendido a los cielos, comienza a celebrarse la Eucaristía, que irá evolucionando a lo largo de los siglos en su liturgia, pero no en su esencia. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, exactamente igual que hoy. Pero, mientras nosotros decimos misa, por cierto, ¿de dónde viene la palabra misa? ¿A que lo sabéis todos? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué os decían en misa cuando la decían en latín? De misa. ¿Os acordáis lo que decían? Ite misa es. Ya puede decirte que la misa acaba. Ite misa es. Se le empieza a llamar misa a todo el conjunto de la celebración de la nueva Pascua, que se celebra desde la época de los Hechos de los Apóstoles hasta nosotros hoy. Lo que hace, por lo tanto, es completar con un relato como eco de cuanto dijo e hizo Jesús en aquella Santa Cena. Y sabemos que Jesús fue apresado de celebrar la Pascua con sus discípulos, y sabemos que los sanedritas no la habían celebrado aún. Y lo sabemos porque cuando llevan a Jesús ante Pilato, el texto dice, leemos del 18 al 28. Del 13. Del 18 al 28. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido. No, es más adelante, dice. No hablo de vosotros, no sé muy bien quién era elegido, pero debe cumplirse. Os lo he debido decir mal. Es esto. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano, y como ya comenzaba a amanecer, que es el pasaje por lo que he querido cogerla, ¿no? Los judíos no entraron en el palacio, pues habrían quedado ritualmente impuros y no habrían podido comer la Pascua. Lo analizamos. Los estudiosos siguen investigando cuándo exactamente Jesús celebró la última cena, comenzó su pasión e instituyó la Eucaristía del sacerdocio. Apologéticamente, creo que carece de importancia, pero desde el punto de vista de aquí, de la patata, del corazón, afectivamente,
sí nos gusta saber cuándo fue exactamente, ¿verdad que sí? Pues para despejar las incógnitas, que se complican más si la leéis con los sinópticos, hay 3 opiniones más generalizadas. Una, Jesús anticipó la fiesta un día. 2, existía un cómputo del tiempo fariseo diferente. 3, los galileos seguían diferente observación de Judea según las lunas. Las 3 tienen sus propios pros y sus propios contras, y las 3 son posibles. La primera, Jesús inaugura nueva alianza y tiene poder para cambiarla. De hecho, la hace un día antes. La segunda, al decir los fariseos que la inmolación del cordero era sacrificio público y era superior al sábado, y los saduceos, que era sacrificio privado y por lo tanto había que guardar descansos sabático, ahí difieren, ¿no? Así el 15 de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, que viene a ser nuestro marzo-abril, cayó en sábado ese año, con lo cual el cordero lo inmolaron el 14 y lo comían el 15, los fariseos. Y los saduceos inmolarían el 13 y lo comerían en el 14. Como puede parecer un poquito enrevesado y el tiempo se nos ha cumplido, empezamos en este pasaje repitiéndolo y encuadrándolo en nuestro esquema, ¿vale? Pues lo dejamos aquí y seguiremos el lunes que viene, si Dios quiere, con este pasaje. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, venga de la luna, del día del cielo, de cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus ángeles, y nuestras almas que no decaigan en la sino que brillan en la verdad. María, sol del cielo, despierta tu la luna de la muerte, e ilumina los espíritus que hay en tinieblas. Reflejándote el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra ciudad la victoria. Somos ángeles y nuestro enemigo se ensoberbece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu piel y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por